Hola, lecturas en cuarentena, día 74. Hoy quisiera leerles de un libro que me encanta, que es La Guerra del Fin del Mundo, de Mario Vargas Llosa, escrita en 1981. Es una novela monumental, son 900 páginas, pero es de una escritura y está construida, es un andamiaje impresionante, realmente de una inteligencia y de una belleza increíble. João Grande nació cerca del mar, en un ingenio del Reconcavo, cuyo dueño, el caballero Adalberto de Gumucio, era gran aficionado a los caballos. Se preciaba de tener los alazanes más brillosos y las yeguas de tobillos más finos de Bahía, y de haber logrado estos especímenes sin necesidad de sementales ingleses, mediante sabios apareamientos que él mismo vigilaba. Se preciaba menos en público de haber conseguido lo mismo con los esclavos de la censala, para no remover las aguas turbias de las disputas que esto le había traído con la iglesia y con el propio barón de Cañabrava. Pero lo cierto era que con los esclavos había procedido ni más ni menos que con los caballos. Su proceder era dictado por el ojo y la inspiración. Consistía en seleccionar a las negritas más ágiles y mejor formadas y en amancebarlas con los negros que por su armonía de rasgos y nitidez de color él llamaba más puros. Las mejores parejas recibían alimentación especial y privilegios de trabajo a fin de que estuvieran en condiciones de fecundar muchas veces. El capellán, los misioneros y la jerarquía de Salvador habían amonestado repetidas veces al caballero por barajar de este modo a los negros, haciéndolos vivir en bestialidad, decían ellos. Pero en vez de poner fin a esas prácticas, las reprimendas solo las hicieron más discretas. João Grande fue el resultado de una de esas combinaciones que llevaba a cabo ese hacendado de gustos perfeccionistas. En su caso, sin duda, nació un magnífico producto. El niño tenía unos ojos muy vivos y unos dientes que cuando reía llenaban de luz su cara redonda de color azulado parejo. Era rollizo, gracioso, juguetón, y su madre, una bella mujer que paría cada 9 meses, imaginó para él un futuro excepcional. No se equivocó. El caballero Gumucio se encariñó con él cuando aún gateaba y lo sacó de la senzala para llevarlo a la casa grande, construcción rectangular, de tejado de 4 aguas, con columnas toscanas y barandales de madera desde los que se dominaban los cañaverales, la capilla neoclásica, la fábrica donde se molía la caña, el alambique y una avenida de palmeras imperiales, pensando que podía ser paje de sus hijas y más tarde mayordomo o conductor de carroza. No quería que se estropeara precozmente, como ocurría a menudo con los niños dedicados a la rosa, el plante y la zafra. Pero quien se apropió de João Grande fue la señorina Adelina Isabel de Gumucio, hermana soltera del caballero que vivía con él. Era delgadita, menuda, con una naricilla que parecía estar olisqueando los olores feos del mundo, y dedicaba el tiempo a tejer cofias, mantones, a bordar manteles, colchas y blusas, o a preparar dulces quehaceres para los que estaba dotada. Pero la mayoría de las veces, los bollos con crema, las tortas de almendra, los merengues con chocolate, los mazapanes esponjosos que hacían las delicias de sus sobrinos, de su cuñada y de su hermana y de su hermano, ella ni los probaba. La señorita Adelina quedó prendada de João Grande desde el día que lo vio trepándose al depósito del agua. Asustada al ver a 2 metros del suelo a un niño que apenas podía tenerse de pie, le ordenó que bajara. Pero João siguió subiendo la escalería. Cuando la señorita llamó a un criado, el niño ya había llegado al borde y caído al agua.
Lo sacaron vomitando, con los ojos redondeados por el susto. Adelina lo desnudó, lo arropó, lo tuvo en brazos hasta que se quedó dormido. Poco después, la hermana del caballero Gumucio instaló a Joao en su cuarto, en una de las cunas que habían usado sus sobrinas, y lo hizo dormir a su lado, como otras damas a sus mucamas de confianza y a sus perritos falderos. Joao fue desde entonces un privilegiado. Adelina lo tenía siempre enfundado en uno de sus mamelucos azul marino, rojo sangre o amarillo oro que le cosía ella misma. La acompañaba cada tarde al promontorio desde el cual se veían las islas y el sol del crepúsculo, incendiándolas, y cuando hacía visitas y recorridos de beneficencia por los caseríos también. Los domingos iba con ella a la iglesia, llevándole el reclinatorio. La señorita le enseñó a sujetar las madejas para que ella escarmenara la lana, a cambiar los carretes del telar, a combinar los tintes y a enhebrar las agujas, así como a servirle de amanuense en la cocina. Medían juntos el tiempo de las cocciones, rezando en voz alta los credos y los padres nuestros que las recetas prescribían. Ella en persona lo preparó para la primera comunión, comulgó con él y le hizo un chocolate opíparo para festejar el acontecimiento. Pero, contrariamente a lo que hubiera debido ocurrir con un niño crecido entre paredes revestidas de papel pintado, mobiliario de jacarandá forrado de damasco y sedas y armarios repletos de cristales, a la sombra de una mujer delicada y consagrado a actividades femeninas, Joao Grande no se convirtió en un ser suave, doméstico como les ocurría a los esclavos caseros. Fue desde niño descomunalmente fuerte, tanto que pese a tener la edad de Joao Menino, el hijo de la cocinera, parecía llevarle varios años. Era brutal en sus juegos, y la señorita solía decir con pena: no está hecho para la vida civilizada. Extraña el bosque, porque el muchacho vivía al acecho de cualquier ocasión para salir al campo a trotar. Una vez que cruzaban los cañaverales, al verlo mirar con codicia a los negros que medio desnudos y con machetes trabajaban las hojas verdes, la señorita le comentó: «Parece que los envidiaras». Él repuso: «Sí, ama, los envidio». Tiempo después el caballero Gumucio le hizo poner un brazalete de luto y lo mandó a las cuadras del ingenio para asistir al entierro de su madre. Joao no sintió mayor emoción, pues la había visto muy poco. Estuvo vagamente incómodo a lo largo de la ceremonia bajo una enramada de paja, y en el desfile al cementerio, rodeado de negras y negros que lo miraban sin disimular su envidia o su desprecio por sus bombachas, su blusa a listas y sus zapatones que contrastaban tanto con sus camisolas de brin y sus pies descalzos. Nunca se mostró afectuoso con su ama, lo que había hecho pensar a la familia Gumucio que era tal vez uno de esos rústicos sin sentimientos, capaces de escupir en la mano que les daba de comer. Pero ni siquiera este antecedente les podía haber hecho sospechar que Joao Grande fuera capaz de hacer lo que hizo. Ocurrió durante el viaje de la señorita Adelina al convento de la Encarnación, donde hacía retiro todos los años. Joao Menino conducía el coche tirado por 2 caballos y Joao Grande iba junto a él en el pescante. El viaje tomaba unas 8 horas. Salían de la hacienda al amanecer para llegar al convento a media tarde, pero 2 días después las monjas enviaron un propio a preguntar por qué la señorita Adelina no había llegado en la fecha prevista. El caballero Gumucio dirigió las búsquedas de policías bahianos y de siervos de la hacienda que durante un mes cruzaron la región en todas direcciones interrogando a medio mundo. La ruta entre el convento y la hacienda fue explorada minuciosamente sin encontrar el menor rastro del coche, de sus ocupantes o de los caballos.
Parecía como en las historias fantásticas de los troveros se hubieran elevado y desaparecido por los aires. La verdad comenzó a saberse meses más tarde, cuando un juez de huérfanos de Salvador de Bahía descubrió en el coche de ocasión que había comprado a un mercader de la Ciudad Alta, disimulado con pintura, el anagrama de la familia Gumucio. El mercader confesó que había adquirido el coche en una aldea de Cafusos, sabiendo que era robado, pero sin imaginar que los ladrones podían también ser asesinos. El propio barón de Cañabrava ofreció un precio muy alto por las cabezas de João Menino y João Grande, y el caballero Gumucio imploró que fueran capturados vivos. Una partida de bandoleros que operaba en los sertones entregó a João Menino a la policía a cambio de la recompensa. El hijo de la cocinera estaba irreconocible de sucio y greñudo cuando le dieron tormento para hacerlo hablar. Juró que no había sido algo planeado por él, sino por el demonio posesionado de su compañero de infancia. Él conducía el coche, silbando entre dientes, pensando en los dulces del convento de la Encarnación, y de pronto João Grande le ordenó frenar. Cuando la señorita Adelina preguntaba por qué paraban, João Menino vio a su compañero golpearle en la cara con tanta fuerza que la desmayó, arrebatarle las riendas y espolear a los caballos hasta el promontorio donde el ama subía a ver las islas. Allí, con una decisión tal que João Menino, pasmado, no se había atrevido a enfrentársele, João Grande sometió a la señorita Adelina a 1000 maldades. La desnudó y se reía de ella, que temblando se cubría con una mano los pechos y con la otra el sexo, y la había hecho corretear de un lado a otro tratando de esquivar sus pedradas, a la vez que la insultaba con los insultos más abominables que el menino había oído. Súbitamente le clavó un puñal en el estómago, y ya muerta se encarnizó con ella cortándole los pechos y la cabeza. Luego, acesando empapado de sudor, se quedó dormido junto a la sangría. João Menino sentía tanto terror que las piernas no le dieron para huir. Cuando João Grande despertó rato después, estaba tranquilo. Miró con indiferencia la carnicería que los rodeaba. Luego ordenó al menino que lo ayudara a cavar una tumba donde enterraron los pedazos de la señorita. Habían esperado que oscureciera para huir, y así se fueron alejando del lugar del crimen. Escondían el coche de día en alguna cueva, ramaje o quebrada, y cabalgaban de noche con la única idea clara de que debían avanzar en dirección opuesta al mar. Cuando consiguieron vender el coche y los caballos, compraron provisiones con las que se metieron tierra adentro, con la esperanza de sumarse a esos grupos de cimarrones que, según las leyendas, pululaban entre las caatingas. Una historia terrible de colonialismo, pero qué maravilla la manera de describir el lugar, a las personas, con 2 trazos y 3 pincelazos. Vargas Llosa nos da una imagen tan fuerte de lo que pudo haber sido la esclavitud y alguna bondad que no era sin interés de parte de los propietarios hacia un esclavo negro que había sido concebido y planeado como una especie de semental, tratado como animales. Me impresiona mucho a mí este pasaje y toda la novela que habla de la guerra de los canudos, la guerra del fin del mundo, pues era en esa zona del noreste de Brasil, jurisdicción de Bahía, pero bastante lejos de ahí. Gracias, hasta mañana.